Bienvenidos, mi nombre es Estefanía Imbaquingo y hoy vamos a ver un nuevo tema de ciencias sociales. La temática que vamos a tratar el día de hoy es la vida cotidiana en el siglo XIX y el objetivo es identificar los actores sociales fundamentales en la vida cotidiana y la cultura popular en el nuevo estado. Pero antes que nada, como ustedes ya conocen, siempre realizamos una pequeña dinámica antes de comenzar la clase. Hoy les voy a contar la leyenda de Cantuña, una de las leyendas más representativas de nuestro país. Cuenta la leyenda que Cantuña era un indígena constructor famoso y descendiente directo del gran guerrero Rumiñahui. Los padres franciscanos le encargaron la tarea de construir un atrio para una iglesia en Quito, que actualmente es conocida como la iglesia de San Francisco. La paga era muy buena y considerable, pero Cantuña tenía que cumplir con un tiempo establecido para entregar construida la catedral, y este era de 6 meses. Caso contrario, no le pagaban nada. Cantuña, al ver que el plazo llegaba a su fin y la obra no estaba concluida, porque el trabajo no era nada fácil, le invadió una gran desesperación y empezó a rogarle en una noche a la Virgen María que por favor le ayudara. Y mientras él realizaba sus plegarias, imagínense quién lo escuchó. ¿Creen que lo escuchó María? No. Este sufrimiento llegó a oídos del diablo. Entonces, este se presentó ofreciéndole un pacto con las siguientes condiciones a Cantuña. El pacto consistía en que el diablo le iba a entregar a Cantuña la catedral construida hasta el amanecer, cuando cantara el primer gallo. Y si el diablo le entregaba la catedral construida y hasta con el último bloque, piedra o cualquier material, el diablo se iba a llevar el alma de Cantuña. Y después, ¿qué creen? Cantuña aceptó. Pero después él vio que miles de diablitos pequeños empezaron a trabajar y todos ellos venían de la ciudad. De pronto Cantuña se dio cuenta que ellos estaban trabajando rápido y que su alma ya estaba destinada que el diablo se llevara su alma. Entonces Cantuña decidió hacer algo. Cuando vio que ya estaban terminando de construir la catedral, él escondió debajo de su chompa una piedra. Entonces, cuando el diablo ya creyó que había terminado la obra en el plazo establecido, se acercó donde Cantuña a tomar su alma, pero Cantuña le dijo: el trato no ha sido cumplido, Lucifer. Asombrado, el diablo vio como un simple mortal lo había engañado, y así Cantuña salvó su alma y entregó construida la catedral, mientras que el diablo se sintió muy burlado y se refugió en los infiernos, sin llevarse el alma de Cantuña. Espero que les haya gustado esta leyenda y si la conocían, espero que comenten si la conocían o conocen otra versión, y las personas que no han escuchado, espero que les haya agradado mucho. A continuación, vamos a activar nuestros conocimientos previos con las siguientes preguntitas. ¿Cómo era la estructura social del Ecuador en el siglo XIX? La segunda, ¿cuál era el papel que desempeñaban las mujeres en el siglo XIX? ¿Y quiénes votaban en las elecciones y participaban en la vida pública y política del país? Basándonos en esto, vamos a describir lo que era una sociedad tradicional. La estructura social del Ecuador en el siglo XIX se mantuvo con muchas características coloniales, entre ellas la desigualdad o la pobreza. Los que tenían propiedades e influencias
se consideraban blancos, aunque en realidad eran mestizos. Tenían la autoridad política, los grandes negocios, el acceso a la educación y el ejercicio a tener profesiones como médicos, abogados, profesores, religiosos y jefes militares. Por otro lado, los artesanos y comerciantes se dedicaban a los pequeños y medianos negocios, se podría decir, mientras que el trabajo en el clero y la tropa, que también eran mestizos, podían ejercer sus oficios y participar de forma limitada en la vida local, mientras que los indígenas vivían en las comunidades con normas de sometimiento y desigualdad, aunque también tenían derechos. Y como ya sabemos, la mayoría trabajaba en las haciendas y eran mayoritariamente dominados por los terratenientes. Los negros eran esclavos, pero varios trabajaban en haciendas agrícolas al servicio de los terratenientes o como pequeños comerciantes o propietarios. Al igual, estos eran mulatos o zambos. En la independencia y en las décadas siguientes, gente pobre logró ascender a niveles sociales altos, sobre todo por su participación en los ejércitos, pero la estructura de la sociedad se mantuvo. Las familias. Las familias eran muy tradicionales y el parentesco mantenía fuertes vínculos. En todos los niveles sociales era importante que la familia sea un centro de unidad. Se conformaban por el matrimonio, aunque había muchas uniones libres. Eran parte de las familias los abuelos, padres, habían hijos numerosos, hermanos, sobrinos y junto a los recogidos, a los cuales se les denominaba a los parientes huérfanos, hijos ilegítimos o niños abandonados. La vida familiar era intensa. En el hogar se hacían relaciones sociales y se realizaban reuniones y compromisos. En las clases altas, la familia era un instrumento para lograr influencias y en los sectores medios y sectores populares, la familia se educaba y se formaba para el trabajo. Por ejemplo, aquí podemos ver una familia acomodada o de clase alta y una familia de clase media. Estas familias de la clase alta, al pertenecer ya a este estrato social, se podría decir que tenían la vida arreglada. Podían manejar la política, la economía, mientras que las familias de estrato bajo, ellas se dedicaban a formarse como obreros. Asimismo, las mujeres estaban en situación de desigualdad y subordinación. No tenían derechos políticos ni acceso a las funciones públicas. Los varones mantenían privilegios y eran apoyados por las leyes y por las costumbres. Aunque tuvieran fortuna, las mujeres no podían manejarla, puesto que se les consideraba ineficientes para realizar esta actividad. Por ejemplo, si una mujer heredaba mucho dinero de su padre, esto lo manejaba su esposo, puesto que ella no era considerada como una persona habilidosa para manejar sumas de dinero, sino que ella solo tenía la labor de quedarse en su casa, cuidar a sus hijos y desempeñar las tareas domésticas. Es decir, que las mujeres se sometían a las decisiones de sus padres y de sus maridos. Por otro lado, las mujeres de las sociedades altas, se podría decir, en ocasiones llegaban a tener influencia en las decisiones familiares y en la vida pública, pero el matrimonio las ataba a su marido y él, en pocas palabras, era su dueño. Mientras que las mujeres de niveles sociales más bajos trabajaban para mantener a sus familias, pero no dejaban de depender de sus esposos cuando estaban casadas.
La vida cotidiana. La gente se vestía de manera diversa, de acuerdo con su género, nivel social o la región donde vivían. Era fácil distinguir la posición de las personas por su vestimenta. La vida del barrio, parroquia o comunidad era activa. Allí se realizaban trabajos comunitarios, actividades sociales y fiestas. Las celebraciones seguían el calendario agrícola y religioso. Los compadrazos y los compromisos eran muy importantes. Las diversiones más comunes que se tenía en el siglo XIX se denominaban tertulias, que consistían en la conversación formal entre amigos o parientes. Se realizaban juegos de pelota, o si no rayuelas o trompos, y también la corrida de toros. En los sectores altos se acostumbraba a realizar juegos de salón. Había muchas ocasiones de fiestas familiares, barriales o de comunidad que se celebraban con baile, comida y aguardiente. Sin embargo, los hábitos de higiene eran muy escasos. Esto provocaba enfermedades que no eran de igual manera tratadas de manera eficaz, puesto que habían pocos médicos y la mayoría de la población se trataba con procedimientos tradicionales. A continuación, en la parte de descripciones vamos a encontrar un enlace, el cual nos va a redireccionar a una pequeña evaluación en la plataforma Quizzes, denominada La vida cotidiana, que consta de 5 preguntas. Para lo cual vamos a poner nuestro nombre aquí y vamos a dar clic en la opción Empezar. Espero que todos tengan la mayor nota y que logren el primer lugar. Y para finalizar, me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus funciones diarias y cuídense mucho. Bye.